vamos a impartir un rico pan, un rico vino y un rico aceite para que te construyas, para que crezcas, para que te desarrolles, para que te vuelvas un soldado más peligroso para las fuerzas oscuras, para que te vuelvas una persona de trabajar en ella, no por escucharla, una persona de autoridad, una persona de poder, una persona que Satanás respete y tema. Porque Satanás no se acerca al que está sellado. Satanás no se acerca al que tiene autoridad, al que tiene luz, al que tiene convicciones de fe sólidas y es cercano a Hashem. A Satanás solamente le queda acechar. ¿Sí? Y lo hace. Créanmelo, lo hace. Pero Satanás, la serpiente antigua, el dragón, está muy feliz porque su reino es muy grande, es muy extenso, ¿sí? Y tiene muchas ciudades cautivas. Es decir, tiene muchas almas ya en perdición. Tiene muchas vidas, incluyendo creyentes viviendo en tinieblas. Con eso se complace, ¿eh? Si no les puede quitar la vida eterna, sí les puede quitar el gozo, la alegría, la paz, el progreso, la prosperidad y la bendición. Y es algo que tenemos que estar conscientes de ello. Si no es nuestro caso, Baruch Hashem. Y si es el caso, ¿sabes qué? Ponte el casco, ármate, porque no has cruzado aún. Te están pegando duro desde lejos. Y no podemos estar perdiendo batallas, no podemos estar siendo privados, ni viviendo en desventaja parcial o absoluta por causa de una mala enseñanza, por causa de malos maestros, por causa de mala doctrina, es decir, por causa de un mal liderazgo espiritual para el que tiene hambre, sed y ganas de meterse a la milicia. ¿Sí? Para el que quiere cambiar, para el que quiere pelear en serio, no para el que está consciente que tiene que cambiar. Porque es muy cómodo decir, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que hacerlo y estoy en eso. Eso es demasiado mediocre. No, eso no sirve. El Eterno no se complace con eso. El Eterno quiere completamente tu corazón convencido del cambio. Y por lo tanto se tiene que empezar a reflejar en tus actos, 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 en tus actos y eventualmente en tu fruto. Si el fruto no corresponde a los actos, quiere decir que estabas simulando. Estabas aparentando. Y esto es muy serio. Ya hablamos de eso la semana pasada. Todos nosotros, familia, hemos tenido personas, o tenemos personas, y tendremos personas en la vida que son referencia para algo. Todos fuimos hijos, todos tuvimos papá y mamá, y ellos fueron nuestras primeras referencias en muchas cosas. La figura paterna, la figura materna fueron nuestros primeros encuentros con una formación, buena o mala o lo que sea. Pero en el padre vimos la responsabilidad de la protección, la provisión y el amor en casa. De nuestras madres, la educación, el tesón, la dedicación, el amor hacia los hijos, hacia el esposo, y empezamos a formar modelos de referencia que se metieron ahí adentro. Nuestros maestros, kinder, primaria, secundaria, son referencias muy importantes, porque todos
Tuvimos un maestro excelente, un maestro amigo, un maestro cuate. Pero todos tuvimos un maestro malvado, perverso, feo, malo, gacho. Los varoncitos tuvimos el primer enamoramiento con una maestra. Veíamos a la maestra, la baba caída. Pero es parte del crecimiento psicológico y emocional. Las niñas, ay, el maestro, qué guapo. Ay, el bigote del maestro. Y más conforme vamos creciendo, ¿verdad? También hemos tenido personas guías que nos han guiado por un camino, que nos han enseñado algo bueno, ¿sí? Que nos han enseñado a reparar algo, a hacer algo, a construir algo, que nos han dado la instrucción. También han pasado por nuestra vida personas que nos facilitan la vida, personas que contribuyen con nuestra vida, que nos ayudan a vivir, ¿sí? Personas que nos han formado en el aspecto del hogar, en la moral, en la ética, ¿sí? En lo espiritual, en lo familiar, en lo académico, en lo profesional. Han pasado ese tipo de personas por nuestra vida. Pero también han pasado por nuestra vida malas referencias, malas guías, ¿sí? Malos facilitadores que nos facilitaron el mal, que nos facilitaron el caer, que nos facilitaron la corrupción, que nos facilitaron la tiniebla, ¿sí? Y la suma de todas esas personas que han pasado por nuestra vida han dejado una huella imborrable y han dejado marcas en nosotros. Personas que llegaron a nuestra vida para bien y personas que llegaron a nuestra vida para que a través de algo malo que nos ocurrió con ellos, ¿sí?, aprendiéramos algo importante para mejorar. No se ve así en la vida cotidiana. Por eso crecemos deformados, crecemos heridos, crecemos resentidos, porque no tenemos esta luz, no tenemos esta sabiduría. En otras palabras, esta creencia de que las cosas adversas llegan a nuestra vida, ¿sí?, para formarnos, para hacernos mejorar y superar. Pero lamentablemente la mayoría de las personas, ante las cosas adversas que han sufrido, se enganchan y se quedan con ellas, y así van caminando con esos equipajes innecesarios, ¿sí? Cualquiera de estas personas, según su propósito, ¿sí?, si son buenas, pues nos ayudaron a construir una vida buena. Pero si estas personas fallaron, sobre todo cuando son muy cercanas, por ejemplo, y sobre todo, principalmente, los padres. Si ellos fallaron en toda la gama de propósitos que tenían para nosotros como hijos, vamos a crecer lamentablemente con muchos problemas, con muchas carencias, con muchas deficiencias, sí, con un alma muy vulnerable, muy debilitada y sin protección, sí, y fácilmente moldeables a todo lo que ocurre en este mundo. Entonces, ¿cómo si una persona, digamos, un infante que creció con una madre soltera, con hermanos de distintos padres, sin figura paterna, cómo creen que va a vivir esa persona emocionalmente? ¿Cómo creen ustedes que va a tener una vida plena y confortable, vivir a gusto consigo mismo? Una persona así no vive íntegra, no es feliz. Una persona así, te doy un ejemplo drástico, pero cada uno de nosotros en nuestro entorno crecimos con fallas, crecimos con deficiencias que por causa de esos maestros
y líderes que tuvimos, muchos puedan estar viviendo el día de hoy aún esas dislocaciones. Sin embargo, enfrentar la vida, enfrentar retos y desafíos en este mundo, con esa formación, con esas guías, con esos liderazgos, es muy difícil, insisto, tener una vida plena. Es muy complejo. Realmente, las guías que debemos de tener, las referencias que debemos de tener o que merecemos tener en función de nuestra hechura y de nuestra esencia, son como la muestra que puso Yair para conquistar. Porque entramos a este mundo, en verdad, sin saber qué, sin tener nada definido. Y nos vamos moviendo conforme a la rutina, conforme nos van guiando, conforme lo que dice la sociedad que debe de ser. Antes había un anuncio que decía, 6 años cumplidos a kinder deberá de ir. Y ahí van los chamaquitos a los 5 años, perdón, 5 años. Ahora ya no, ahora de los 3 los quieren adoctrinar. Sí. Y bueno, creemos que está bien y tratamos de hacerlo. Pero este mundo no solamente tiene cosas en apariencia buenas, también tiene cosas adversas. Y si no tenemos una guía, un Yair en la vida, familia, vamos a crecer mal. Vamos a crecer desequilibrados, desarmonizados con nuestra esencia. Y te hablo de este mundo. Ahora, si yo quiero corregir, tengo que ir a mi esencia. ¿Y dónde aprendo qué es mi esencia? ¿En el yoga? ¿En el budismo? ¿Dónde aprendo? Se supone que donde debo aprender cuál es mi esencia, cuál es mi verdadero yo, lo que debo de ser, lo que debo de tener, a lo que debo de aspirar, lo que debo de hacer, cómo debo de vivir, se supone que es en estos lugares. Pero estos lugares se convirtieron religiones, y las religiones se volvieron litúrgicas, y las liturgias se volvieron religiosidades, y las religiosidades se centraron más en la forma y olvidaron la esencia de la búsqueda en nuestra relación con el Eterno. Y es ahí donde encontraríamos nuestra verdadera esencia y recuperarnos, y así modificar toda nuestra estructura de vida con vías a vivir con el honor, la decencia, la luz, la integridad, la alegría que nos debiera distinguir como hijos del Eterno. Entonces, ni allá afuera, ni en el seno de las religiones, ¿a dónde va a parar el hombre? A vivir una falsa religiosidad, a vivir una apariencia de religión y de fe, pero en realidad no está permeando a profundidad esa espiritualidad. Y nos han enseñado cosas tan equivocadas, tan alejadas del diseño original que el Eterno reveló para que nosotros retornáramos directo a Él sin ningún problema y recuperar nuestra esencia. ¿De qué se ha encargado ese liderazgo corrompido tanto en la sociedad, ¿sí?, como en el tema religioso? ¿De qué se han encargado? De enseñarnos cómo no retornar al Creador, de enseñarnos cómo no vivir íntegra y plenamente la espiritualidad. Nos enseñan al revés y nos engañan pensando que y nos hacen pensar que vivimos una espiritualidad correcta, cuando la realidad muchos la están palpando en una vida dislocada, caída aún
y sin siquiera haber desarrollado lo mínimo necesario para ingresar al reino, que es temor a Hashem. La iglesia moderna no teme a Hashem, hablo en general, porque sí hay algunas personas que temen, pero la iglesia en lo general no teme al Eterno. ¿Cómo alguien así me puede enseñar a mí las perlas del reino? ¿Cómo alguien así me puede enseñar o me puede llevar a conocer el evangelio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach? Es que yo sí lo conozco, es que tengo 20 años en el evangelio, dice, tengo 20 años en la palabra. Pero a ver, tenemos que ser más específicos. ¿Tienes 20 años en el evangelio qué? O sea, ¿qué? ¿Viviéndolo? ¿Aprendiéndolo? O sea, ¿qué? ¿Fructificando gracias al evangelio? O sea, ¿qué? Porque si no somos precisos es porque el maestro que tengo no es preciso, y por lo tanto no es un Yair que me lleve a mí a conquistar. O sea, no es alguien que me pueda iluminar, no es alguien que con su luz me lleve a mí a ver dónde estoy parado y por lo tanto desesperarme e ir a buscar mi propia luz, cuya fuente es la misma, el eterno Dios de Israel en Yeshua HaMashiach. ¿Qué hemos aprendido? No es lo mismo, hoy te lo digo, no es lo mismo saber de Yeshua que tener una relación con Él. ¿Tú ya tienes una relación con Yeshua? ¿Ya lo conoces? ¿Ya sabes cómo es? ¿Ya conoces su timbre de voz? ¿Ya has sentido su presencia? Está tremendo. ¿Ya conectaste con Él? ¿Ya estás en Él? Porque tienes que preguntarte forzosamente para responder. Sí, tienes que preguntarte, ¿qué es estar en Él? ¿En qué consiste tener una relación con Él? ¿Sabes responder eso? Intuyo, creo que. Por eso no es lo mismo saber de Él. Pues también sabemos del presidente de la República. También sé quién es el gobernador de Tamaulipas. Sé que es doctor. Sé que está ahí, dice que gobierna. Sé quién va a ganar en los Estados Unidos las próximas elecciones. Pero no es mi amigo. No lo conozco, sé cuándo nació, sé dónde nació, sé quién es su papá, sé cómo es, sé a qué se dedica, pero no lo conozco, no tengo una relación con él. Le puedo mandar una carta, le puedo escribir, le puedo mandar un audio a su oficina donde él recibe información de mucha gente, pero no lo conozco. Es lo mismo con Yeshua. ¿Tienes una relación con Él? ¿Has permanecido en Él? ¿Lo conoces? ¿Caminas con Él? De la misma manera que te estoy poniendo a pensar, también te digo, no es lo mismo oír la palabra que hacer Shema. Porque hacer Shema es oír para hacer. A ver, ¿qué va a decir el pastor? A ver, ¿qué va a decir? A ver. Ok, hacerlo rápido, ponerlo en trabajo en mí. A venir a escuchar. ¿Qué dijo? Ah, no, sí, ¿no? Sí. Amén. Y sales de aquí tranquilo, relajado, pero eso no quiere decir que te tocó la palabra. Recibiste el efecto terapéutico de la música, de la palabra de consuelo, te descargaste, pero eso no quiere decir que el Espíritu, gracias mi hermano, que el Espíritu de Elohim te tocó. Eso no quiere decir que el Espíritu de Elohim entró en ti, o que la palabra, no, eso es psicológico, emocional, y eso no sirve. Porque a la primera de que alguien casi te choque,
te vas a enojar y vas a sacar quién eres. Entonces no es lo mismo escuchar la palabra que hacer Shema. Entonces la actitud es diferente ante la palabra. No es lo mismo. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto está relacionado con Mashiach. No es lo mismo escuchar las buenas nuevas que vivirlas. No es lo mismo saberte el Evangelio que tenerlo en tu vida como un poder. ¿Qué es el Evangelio? Lucas, Juan, Marcos, Luis. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas, a ver, es en griego. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. O sea, son noticias. El Evangelio son noticias. Pues así dicen. O sea, si quiero que entiendan la base, el fundamento de lo que hay allá en otros lados. Hermano, soy evangélico. O sea, tienes el Evangelio. Sí, vivo el Evangelio. Atrasado, en desempleo, en enfermedad, problemas con la vieja y los hijos descarriados. ¿Eso es vivir el Evangelio? ¿Eso es creer el Evangelio? Perdónenme, pero el Evangelio no es Lucas, Marcos, Juan y Luis, Hugo y Paco, los patitos. No. El Evangelio, sí, se dice que son las buenas nuevas que Yeshua anunció. Pues no, porque esas son las cáscaras, es lo exterior. Te voy a decir cuáles son esas buenas nuevas. Ojo: libertad, liberación, restauración, restitución, salud, salud emocional, salud mental, salud orgánica, perdón a tus pecados, reconciliación con el Creador, unidad con el Creador, el Espíritu de Elohim viviendo en ti como una promesa, dones del Espíritu activos en tu vida, luz en tu vida. O sea, te estoy hablando de una reconformación de tu vida. Y no he terminado. Vida eterna. Y esta es la vida eterna: que todo aquel que crea en mí, ¿qué? Vamos, no muera, mas tenga vida eterna. Esta es la vida eterna, o sea, es el premio. Entonces, esta serie de anuncios, ellos le dicen, eso es el Evangelio. El Evangelio no es eso. A lo mejor conceptual e idiomáticamente sí, pero a mí no me sirve de nada oír eso y creer eso como una verdad. A mí no me sirve. ¿Sabes qué es lo que a mí me sirve? Tener eso en mi vida. Y de saberlo a tenerlo, son muchos años que mucha gente ha sido engañada, que vive en el Evangelio, pero no lo vive. No lo vive. No han sido transformados. No han sido restaurados. Siguen siendo los mismos, no más que más conchudos. Siguen haciendo lo mismo, siguen hablando igual, siguen pensando igual, no más que escondidos, ocultos, guardaditos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es un poder para transformar completamente tu vida, tu carne, tu alma, tu espíritu, una transformación total. Eso es el Evangelio, familia. Pero si dentro de mí sigo teniendo la misma tenebra, la misma tiniebla, no más que bajo control, el Evangelio, las buenas nuevas,
nomás me quedé con ellas. Pero esa liberación, esa libertad, esa sanidad no la he tenido. Entonces no estoy viviendo el Evangelio. Y si no lo estoy viviendo es porque no hay un Yair que me enseñe a llegar a ese punto. El único Yair que hay aquí se llama Yeshua HaMashiach. Dale un aplauso al creador. Él es el único. Y Él se manifestará en los que por su misericordia nos ha puesto aquí al frente de ustedes. Pero el único Yair es Él. El único pastor es Él. Nosotros somos chafos, pero lo representamos. Y somos nosotros quienes tenemos que llevarlos a ustedes sin religiosidad a Él. Mi trabajo es llevarlos a ustedes a sus pies para que ustedes se postren, se entreguen y Él haga. Por eso necesitan ustedes hacer ese acto solemne de entregarse, sincerarse y sacar toda esa pus e iniciar una relación con Él. Nosotros nomás los empujamos, ¿sí? Les hacemos la llave y los metemos para allá. Es lo único que hacemos nosotros. Y estarles recordando a ustedes sus palabras, sus enseñanzas, sus promesas, su consuelo. Pero ustedes no deben de soltarse de Él. ¿Sí me explico? En lugar de llegar esos Yair, han llegado puros Labanes, puros líderes espirituales como Labán, brujos, mentirosos. Han llegado líderes irresponsables, contumaces como Datam y Abiram. Han llegado personas que han metido doctrinas de demonios como Janes, como Jambres, que han traído error al cuerpo del Mashiach y han dejado vulnerable a la gente. Han dejado al pecador alevoso sin los elementos para desarrollar temor genuino a Hashem. Han dejado al que quiere trabajar sin instrumentos, sin elementos, sin instrucción, para que pueda tomarlos y trabajar consigo mismo. Es decir, se ha predicado las buenas nuevas de Mashiach de una manera demagógica y plástica, pero no pragmática, práctica e instructiva, que te lleve a ti verdaderamente a traer los beneficios de su sacrificio a tu vida. Y eso es gravísimo, porque hay mucha gente que en su corazón sí quiere, sí lo desea, pero están envueltos en una capa de error, porque no les pusieron un Yair, les pusieron un Janes, un Jambres, un Labán, un Datán, un Abiram, ¿sí? Y bueno, pues se encargaron de reemplazar a Yeshua por Jesús en un concilio. Quitaron a Yahweh y metieron a Jehová. Deidificaron la figura de Yeshua, deidificaron la figura del Rúa. Santificaron e hicieron como dioses a los apóstoles y se inventaron cantidad de cosas. Y la iglesia protestante simuló salir de Roma, pero siguen dentro de Roma. Entonces, ¿cómo un pueblo que está preparado para entregar su vida, cómo un pueblo que confía en que hay un Elohim justo, verdadero, que cree en Yeshua, que desean tener la oportunidad de cruzar esa línea en la cual nos bautizamos y salimos, eso es estar en el Jardín, y que deseo cruzar, es decir, al salir de ese río donde me bauticé, voy por lo mío? No tengan un liderazgo que les permita al que quiere hacerlo una transformación total.
Por eso no queda otra más que buscar a Yeshua, entregarte a Él y desarrollar una verdadera relación con Él. Él en estos momentos está en su segundo momento de 3. Está por terminar Él su llamado. Primero vino como un Mesías sufriente, cordero, que lo sacrificaron. Ahorita está como el Mesías sacerdote, como el Cohen Hagadol. Allá está intercediendo por nosotros. Y vendrá su tercer momento, que es el Mesías hijo de David, gobernante, que postrará todas las naciones a alabar y a bendecir a Yahweh de los ejércitos. Y ahí viene ya, bueno, no ya, pero ahí viene, o sea, ahí viene pues, pero no ya, ahí viene. Y nosotros tenemos que empezar a dar buen testimonio de Él, porque Él tiene que reconocernos. Vendrá un momento en el que Él nos reconocerá, porque Él dijo que todo aquel que lo negare aquí en la tierra, y no estoy diciendo yo lo niego a Él, no, con nuestros actos, con mis actos. Porque si dice que le conoce y no anduvo como Él anduvo, el tal es un mentiroso. Lo estamos negando. Estamos negando la figura del Machía con nuestra conducta. Entonces, ¿qué dice Él? El que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré a Él delante del Padre. Oigan, a eso hay que ponerle atención, porque no solamente lo negamos con la boca, palabras, sino con nuestros actos. No solamente le confesamos con la boca para salvación, sino que también lo confesamos que Él vive, que Él es nuestro Rey y Redentor, con nuestra conducta redimida por Él. Y si eso no está en nosotros, familia, preocúpate, en verdad preocúpate de confesarlo, de tenerlo en tu vida, no solo con las palabras, sino con tu forma de vida. Tenemos que empezar a vivir como gente redimida, expiada, temerosa de Yahweh, viviendo en la verdad absoluta que es eterna, acompañados de Él, guiados por Él. Porque si no es por ese Yair, nos vamos a quedar aquí. Dale un aplauso, por favor. Hoy te voy a dar algo de kinder, pero a nivel doctoral. Nos han dicho que si tú lo confiesas, serás salvo. Pero no es, confieso que Yeshua HaMashiach es mi Salvador y mi Redentor y Él es el Hijo de Dios. ¿Ya eres salvo? No. Tienes que empezar a vivir como alguien salvo. ¿Y cómo le hago para ser salvo? Pues necesitas santificarte. Porque santificado atestiguas que Él es tu Rey. Santificado, estás dando testimonio de que Él vive en ti y tú en Él, y son unidad, y por lo tanto estás conectado con el Abba Padre. O sea, es mucho más complejo que bla, 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 bla. La palabra va seguida del corazón. En el caso de nosotros, la palabra va seguida del corazón, porque en la palabra está mi tesoro, porque en la palabra está la salvación. Entonces yo confieso con la palabra, pero en mis actos testimonio, papá. Con mis actos testimonio quién es Él. Entonces con mis actos o lo niego o lo recibo, o lo niego o lo testimonio, o lo niego o atestiguo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo salgo de mi oscuridad? ¿Cómo combato la luz, las tinieblas? Pues con luz. ¿Y cómo le haces? Acércate donde hay luz. Necesitas dejar de estar como el burro que le ponen la zanahoria al frente y ahí va a caminar detrás de la carnada.
parar eso y seguirlo a Él. Tienes que seguirlo. Es que ya lo sigo. ¿Cómo lo sigues? A ver, explícame. ¿Cómo sigues a Yeshua? Acuérdate, esto no es demagogia, esto es instrucción. ¿Cómo lo sigues? Pues es que lo alabo por las mañanas. Es que leo el Evangelio todos los días, la porción de Mateo todos los días. Es que trato de hacer lo que Él dice. Es que hago guerra espiritual. Eso no es seguirlo. Bueno, me voy más atrás. ¿Cómo lo sigues? ¿Cómo lo seguiste? ¿Cómo decidiste seguirlo? ¿Cómo lo estás siguiendo? Porque es una actitud. Es una actitud. Quiero darte 4 ejemplos de esta actitud y tú dices cuál es la tuya. Yeshua le dijo a Mateo, escucha bien, Yeshua le dijo a Mateo, sígueme. O sea que fue Yeshua a buscarlo y dijo, este recaudador de impuestos es bueno. Y se le acerca, le dice, Mateo, sígueme. Cuando Yeshua se fue de allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos, es decir, en la oficina del SAT. Y le dijo, sígueme. Y mira lo que hizo Mateo. Y levantándose, y ahora levántate y cruza el Jordán. Levantándose, le siguió. Le preguntó, ¿quién eres? ¿Pero por qué? No, tengo un sueldo, me van a despedir si dejo el puesto aquí tirado. ¿Qué hizo Mateo? Se levantó y fue tras una persona que no conocía, fue y le dijo, sígueme. Eso está interesante. No puso peros, ni dudas, ni pretextos. Simplemente dijo, yo sigo a ese hombre, porque yo vi algo en él, porque yo escuché algo en su voz, yo lo sigo. ¿Obedecer a alguien que no conoces? ¿Tú lo harías? Y en estos tiempos, a Felipe, al día siguiente, Yeshua se propuso. Yeshua era un hombre de convicciones, era un hombre que tenía objetivos, él tenía metas muy claras. Se propuso salir a Galilea, es decir, mañana voy a ir a Galilea y no va a haber nada que me detenga, porque allá en Galilea me espera alguien llamado Felipe. Se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, Felipe, sígueme. Y Felipe le siguió. ¿Puso reparos? ¿Interpuso duda? ¿Pretextos? Simplemente se levantó y lo siguió. A uno le dijo, seguidme. Y este dijo, espérame, aguanta, que entierre a mi pariente. Otro le dijo, espérame, déjame despido de mi cultura, de mi parentela, de mi forma de vida. Espérate, tengo unos pendientes todavía por resolver. Me gusta el pecado, no quiero soltarlo aún. Pero hubo uno que abiertamente, cuando Yeshua le dijo, ven y sígueme, le dijo, no te sigo. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? El joven rico. Dijo, son muchos mis bienes, me pongo triste, quisiera la vida eterna, pero esta vida hay que vivirla y hay que darle rienda suelta. Mi gusto es. Y ni Yeshua se lo quitó. ¿En serio? ¿Ni Yeshua se lo quitó? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás tú?
¿Cuál fue tu decisión? ¿Cuál de estos perfiles fue tu decisión? Porque todos sabemos la respuesta correcta. No, incondicionalmente. Ok, pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Indeciso? ¿Inseguro? ¿O de plano aún no te has determinado seguirlo? Porque seguirlo a Él no es fácil. Seguirlo a Él es complejo. No va a ser nada fácil, porque Él dijo: el Hijo del Hombre no tiene almohada donde posar su cabeza. O sea, no es algo tan fácil. Es incómodo. Es muy incómodo seguirme. Para seguirlo, tenemos que apartar nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, nuestra cultura, y tumbar los ídolos que hemos levantado en nuestra vida y que representan un verdadero problema, para seguirlo verdaderamente, íntegramente, completamente. O sea que no hemos hecho de Él nuestro tesoro, porque nuestro corazón no está en Él. Porque si nuestro corazón estuviera en Él como persona, por eso te digo, si no tienes una relación con Él, no vas a entender estas cosas. No puedes amarlo. Entonces tenemos que replantearnos si verdaderamente lo está siguiendo. Si verdaderamente, ay, es que mi marido se va a enojar, no, mejor no voy a la congre. Es que mi marido me está apurando, es que vamos a ir a la tienda y me está apurando. Espérate, porque estoy con Yeshua, párese ahí. Pues me voy, pues lárguese. De ese tamaño. ¿Por qué? Porque primero es Él. Primero es Él. Él te puso a ti primero. Cuando Él se puso en la balanza se inclinó a tu favor y se desequilibró en su contra. Pero ¿sabes por qué? Porque Él decidió que Él se iba a morir por ti. Y ese acto merece que Él esté primero en tu vida. Ese acto merece que tú lo sigas. Ese acto merece que te mueras al pecado, para que vivas gracias a Él. Porque ahí te va. No es lo mismo morir por el pecado que morir al pecado. Hay personas que dicen estar en Él y están muertas en sus delitos y pecados porque no han muerto al pecado. ¿Lo entendiste? Hay creyentes como el joven rico que están dentro de la congregación, que dicen: yo obedezco, pero no entrego mi vida y no lo sigo a Él. No, yo no lo sigo a Él. O sea, no lo dice nadie, pues, pero con sus actos lo dicen, con sus actos lo niegan, con sus actos están diciendo a quién siguen. Con su conducta están diciendo a quién siguen. Por eso Él dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino. Pero ahorita, más o menos, no todo aquel que me dice Señor, Señor, le creo. No todo aquel que me da alabanza, le creo. ¿Por qué? Porque en sus actos está diciendo otra cosa. En su conducta está diciendo otra cosa. Me está negando. Entonces en aquel día: Señor, yo no lo conozco. Háganse a un lado, hacedores de maldad. Dale un aplauso. Yeshua es el Yair que necesitamos para conquistar en esta vida, para gobernar en esta vida, nuestra vida, no la demás, la de los demás, nuestra vida. Para gobernar con la autoridad con la cual el Eterno nos ha dado en Yeshua, lo necesitamos a Él.
Para tumbar gigantes lo necesitamos a Él. Para tumbar fortalezas lo necesitamos a Él. Para trascender a vida eterna lo necesitamos a Él. Para golpear a Satanás lo necesitamos a Él. Para ganar un empleo, para ganar ingresos, para tener bendición, para vencer al enemigo, para derrotar a los que nos oprimen, lo necesitamos a Él. Sin mí, dice Él, nada, nada, nada podéis hacer. Por eso, te lo repito, si no tienes una relación con Él, no estás en Él, no vives con Él, no vives para Él. Y tienes que ocuparte de definir una relación con Él. Familia, por favor, congregación, jabaitas de aquí, de todo el mundo, tienen que redefinir el tipo de relación que tienen con Él, si es que la tienen, y si no la tienen, tenerla. En Yeshua se puede cumplir la promesa que Hashem nos hace en Isaías 42:16. Escucha: conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no conocen, los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Oigan, esa promesa se cumple en Yeshua, pero hay que traerla a la vida. Estas palabras hay que darles vida, hay que darles vigencia y forma en nuestra vida. O sea que la tiniebla en nosotros tiene que ser luz, lo escabroso, llanura. Tienes que emprender el camino que no has conocido hacia la libertad plena, hacia la sanidad del alma, del cuerpo, del espíritu, hacia tu restauración, hacia tu restitución, hacia tu éxito, hacia tu victoria, hacia tu elevación. En pocas palabras, hacia la reconstrucción de tu vida y vivas en plenitud, equilibrado, en progreso, tranquilo, en shalom. ¿Cómo saludaba Yeshua? ¿Cómo saludaba? ¿Qué onda, camarada? Así. ¿Cómo saludaba? Shalom. Shalom Aleichem. Y toda la gente gritaba: él es el hijo de David, Shalom Aleichem. ¿Y cómo sabes tú que así saludaba? Porque era judío, porque hablaba hebreo, porque hablaba arameo, hablaba griego. No era un ignorante, pero no hablaba el griego. O sea, sí lo hablaba, pero no le gustaba, porque él le hablaba a su pueblo. Esa chamba se la dejó a Pablo. Pablo, harás el trabajo sucio, yo no. Entonces, inventario: ¿qué tienes y qué no tienes? Y lo que no tienes, ocúpate. Inventario: ¿tienes tinieblas? No es para ti las tinieblas. ¿Está caída esa área de tu vida? No es para ti. ¿Andas mal? No debieras, no es para ti. ¿Privado? ¿Privada? ¿Angustia? ¿Problemas? ¿Enfermedad? Nada de eso es para ti, porque el Evangelio dice que Él vino a sanar, Él vino a liberar, vino a sanar tu carne, vino a sanar tu tierra, vino a sanar tu mente, tu alma, tu espíritu, tu casa.
Tu árbol, Él vino a sanarlo. Y que nomás así. No, papá, no, mamá, tienes que trabajar. Y tienes que empezar contigo. Y eso cuesta. Pero sin Él no lo vas a lograr. Sin Él no puedes hacerlo. Por eso tienes que empezar a ser celoso. Es decir, es que esa palabra de Isaías, yo la quiero. O sea, todo el mundo decimos, amén, así sea. Sí sabes, ¿verdad? Que amén es así sea. Pues pasemos del amén al omein. Es decir, así es. Así es. Bueno, yo quiero que tú digas, así es en mi vida. Recuperar la salud, Yeshua. Recuperar el gozo, la paz, la alegría, el equilibrio, eso lo hace Yeshua. No lo tienes, estás perdiendo el tiempo. No has cruzado el Jardín, no te has metido al Jardín, no te has armado, no te has levantado a pelear. Estás siendo partícipe de las plagas que son para el mundo, no para los redimidos por Yeshua. ¿Por qué la iglesia está enferma? ¿Por qué la iglesia está toda plaguienta y sarnosa? ¿Por qué? ¿Por qué está así la iglesia? Porque no han cruzado el Jardín, porque no han estado en Yeshua, porque no vive Yeshua con ellos. De migajas lograrán la vida eterna. Pero Yeshua en su amor vino a reparar esta vida también. Vino a reparar completamente toda tu vida. O sea, Él no vino a reparar. No, mira, en esta vida ya estás fregado, pero la que sigue, allá está lo bueno. Él nunca vino a decir eso. No, aquí ya te amolaste, así te quedas. No, Señor. Él dijo, salud al enfermo, libertad al cautivo, libertad al oprimido, restauración de la salud al quebrantado del corazón, al leproso sanado. ¿Qué tienes tú? ¿Qué te hace falta? Él te lo puede dar. Él te lo puede dar. Pero tienes que creerlo y tienes que ir con Él, porque Él es el que lo da. Él es la fuente de agua viva, Él es la fuente de la salud que necesitas, Él es la fuente del progreso que requieres, Él es la fuente. Él es la fuente. No te me duermas, no te me duermas, porque estoy hablando palabra que sana. No te me duermas, mano, no te me duermas. No te me duermas, al rato sales y te duermes. Pero aquí te vine a dar luz, te vine a dar palabra, te vine a dar un buen bocado para que transformes tu vida. Ya te dormiste mucho, ya te letargaste mucho, ya te has perdido de mucho, hombre. Ahorita no, ahorita empieza tu transformación, empieza tu vida. Indígnate por el tiempo que has perdido, indígnate por las cosas que no has tenido aún y que debieras de tener. Dale un aplauso a Mashiach. Yeshua es la luz del mundo. Él es Yair. Él es Yair. ¿Quién es Yair? El que ilumina. Él puede iluminar tu vida. Oye, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué? ¿Es una frase de autoexaltación? No, Señor, Él es luz. Él es la luz suprema. Otra vez Yeshua le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿cómo? ¿A medias? El que me sigue, ya te expliqué eso. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque su luz nos alumbrará. ¿Qué quiere decir? Nos va a ubicar donde andamos. Nos va a ubicar cómo estamos. Nos va a ubicar cuál es nuestra condición, porque hay tinieblas, hay oscuridad, y quien tiene su ceguera, quien no puede ver, quien no puede ver más allá de su nariz o de lo que su conciencia le puede ofrecer, Él expande la conciencia. Él puede iluminar lo que tú no puedes ver con tus ojos entenebrecidos o con tu entendimiento corrompido. Él lo ilumina porque Él es la luz. Fíjense bien, no dijo la luz del cielo. No, el cielo no necesita luz, allá está el eterno. Él dijo la luz que el mundo necesita porque el mundo es tinieblas. ¿Y qué dijo él? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué necesitas? Él te va a revelar, Él te va a decir
¿Dónde están tus tinieblas? ¿Cuáles son tus tinieblas? Y en la mayoría de estas cosas que Él te va a decir, es decir, no te hagas y ya sabes. Si ya sabías, ¿para qué te haces? ¿Qué le vas a decir? No, pues es que yo necesitaba que alguien me lo dijera. ¡Sáquese! Pero por amor, por paciencia, te va a decir: mira, tú andas mal aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya te vi, andas haciendo en lo escondido esto y esto y esto y esto. Y te saca la carterita. ¿Y qué te va a decir? ¿Quieres la luz? Sí. Bueno. Pero primero, Mashiach te va a mostrar tus tinieblas con la luz. En un cuarto oscuro, prende una vela. Vas a ver cómo está el cuarto. Ojo, vas a ver cómo está el cuarto. ¿Y dónde estás tú dentro de esa habitación? Pero sin esa luz es imposible. Y esa luz puede llegar a ser tan intensa y tan poderosa como tú lo permitas. La agarras y te empiezas a pasear por todo el cuarto y a ver, otra vela, ¡zas! A ver, otra vela, ¡zas! A ver, con razón mi vieja me trae a palos. Con razón mis hijos. Con razón el jefe. Con razón no me llega el progreso. Con razón. Pues sí, porque estás adquiriendo la luz que Él te da. Dale un aplauso, pues. Entonces, ¿qué es Él? La luz suprema. De esa luz habló el Eterno en el principio de los tiempos. Yeir Or, hágase la luz. Y vio Elohim que la luz era buena. ¿Era buena para qué? ¿Buena por qué? Para iluminar. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de que la luz suprema tuvo lugar, iluminó todo el mugrero que había. ¿Qué fue lo que dijo Él? Sepárense las aguas superiores de las inferiores. Y empezó a poner orden, porque todo era caos y confusión. ¿Está hablando de nosotros? Está hablando de la forma en cómo nosotros gestionamos nuestra vida. Y al final terminamos en tragedia, en calamidad, en sufrimiento, en llanto, en desorden, en confusión y vacíos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un diagnóstico. Y el diagnóstico lo da la luz. Y el Eterno dijo: Yair Or, órale, levántese la luz. Y se iluminó. Hubo luz para poner orden. Sin luz no hay orden. Y hay gente que quiere poner orden en su vida y no tienen la luz porque no se ven, porque no se han autodiagnosticado a la luz que el Eterno da en Yeshua. Estamos hablando palabras de otro nivel. Yeshua es la luz suprema. Bueno, y bueno, pues ya te diste cuenta cómo andas mal, qué tal mal andas, ya lo reconociste, ya lo confiesas. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Andar como Él. Y entonces, cuando tú andas como Él, tienes una parte de Él en ti y Él mora en ti. Le permites morar en ti porque empiezas a volverte compatible con la forma de vida que Él demanda de sus verdaderos discípulos. Él es un maestro que nos enseña con la luz, nos ilumina, nos abre la mente. Y es cuando dices: caray, no tengo que empezar a reconstruir mi vida. A ver, tengo que empezar a tomar decisiones diferentes. Y cuando empiezas a vivir como Él, no como se te ocurre, como Él, eres compatible con Él y Él viene y mora en ti. ¿Por qué? Porque estás evocando su forma de vida en ti y por lo tanto caminas en unidad con Él. Y no te estoy hablando
de tener una relación con Él, estoy hablando de vivir como Él. Y esas son las bases para tener una amistad con Él. ¿Quiénes son amigos? ¿Quiénes son amigos? ¿Quiénes se hacen amigos? Los que tienen grandes cosas en común, los que tienen parecido. Por eso te vas a encontrar con personas que fueron tus amigos, ¿sí? Y los dejaste de ver, pasa el tiempo y otra vez bien cuates. ¿Por qué? Porque son verdaderos amigos. En cambio hay personas que te hicieron pensar que era su amigo, pero nunca fueron tus amigos. Y cuando viene una situación de separación y se vuelven a encontrar, ni se conocen. ¿Por qué? Porque no había compatibilidad, había simulación. ¿Te ha pasado? ¿Te ha tocado? Qué horrible, ¿verdad? Bueno, Yeshua pide compatibilidad con Él para venir. Él dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Pero Yeshua solicita que no haya hombres fuertes allá dentro de ti. Ya lo vimos la semana pasada. Que no haya contaminación, que no haya mugre, que no haya una doble moral, que no haya por ahí dos personalidades interactuando en tu vida, porque pues Él no es compatible con eso. Entonces, a ver, voy a entrar en Fer y ahí voy, híjole, no, la regó, va para arriba. Pues Él no va a estar así jugando, pues. O lo invitas a quedarse, o mejor no lo invites. ¿Cómo ves? Y es entonces cuando Él te dice a ti, vosotros sois la luz del mundo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para que atestigües y des testimonio de Él, de que Él es luz y que la luz que tienes es por Él, y ayudes a otros a recuperar la luz perdida en el Gan Eden, y a que pongan orden a la confusión y al vacío que tienen, así como nosotros anduvimos en otro tiempo. Hoy no, ayudes a otros. Para eso Él nos manda a ser la luz del mundo, a estar bonitos así de velas paradas sin nada, sin ningún objetivo. No, tenemos que ser testimonio de Él. Por eso el que se sube a este barco o se entrega o mejor no le entregue, porque Él nos va a pedir cuentas de la mala publicidad que le hicimos. Nomás imagínate cuántas personas con un buen corazón que se acercaron a la congregación determinada y vieron que la hermana María, digo María porque es más común, no por la hermana María, que la hermana María aquí a todo dar, bendita, y a todo el mundo bendice, y allá afuera a la cantina el chupe. Entonces de repente va la hermanita recién llegada y la ve saliendo de la cantina el gato negro. O el Copacabana. ¿Cómo sabe, pastor? He pasado por ahí. Y se lastiman, se duelen, se decepcionan. Y ya no vuelven. Digo, no podemos juzgarlos, pero apenas son niños. Y si ven que una persona que tiene presencia en la congregación anda en la cantina, así, no. Hace algún tiempo era niño y mis padres me mandaron a hacerle loco ahí a estudiar artes marciales. Y ahí había un compañero adulto, ¿sí? Yo era niño, yo tendría unos 10 años. Y había un compañero adulto que yo admiraba por su destreza y wow, qué padre, decía yo, magnífico, y lo admiraba. Entonces él se acercaba a mí porque me veía también medio habilidoso, ¿sí? Y hicimos migas. Entonces yo salía de la secundaria y de ahí me iba a estudiar eso, artes marciales. Y en una ocasión, terminando la sesión, yo y mi primo, que íbamos juntos, me acuerdo en aquella ocasión, nos íbamos en bicicleta y no nos fuimos en bicicleta y fuimos al micro. Bueno, allá le llaman camiones, pero aquí micros, al transporte público. Entonces cuando íbamos caminando,
Íbamos pasando y había un micro que me llamó la atención. Delante de Hashem se los digo, y voy y me acerco y me dicen, ¿pero dónde vas? Ven, ven, ven. Y hago así, porque ya era noche y estaban polarizados los cristales. Entonces me acerco así por la ventana y era ese amigo, ese compañero, fumando. Estaba fumando. Y yo me quedé, ya no quise ir. Me decepcioné de él, me dio tristeza y llegué a la casa llorando. Porque yo lo quería, yo lo apreciaba, mi patrón de referencia, lo que les hablaba al principio. Él era mi referencia, quería ser como él. Y cuando lo vi fumando, yendo en el sentido contrario de los buenos hábitos de salud, pues era niño, no lo entendía. Yo ya no quería seguir adelante. Lloré, me dolió el corazón. Él me vio. Entonces yo salí corriendo, llorando, fíjense, salí corriendo de la decepción y va atrás de mí y me dice, espérate Fer, espérate, y yo corría más recio, no quería dejarme alcanzar porque yo iba decepcionado de su conducta maltrecha. ¿Saben qué? Yo continué y él dejó de ir. Puse mis ojos en un Yair equivocado. Solo Yeshua nos puede dar la luz necesaria para cruzar y conquistar nuestra vida, para gobernarla. Yeshua sabe cómo pelear, porque él ya peleó la batalla, la ganó, venció, despojó, enjuició y condenó a Satanás. Entonces yo tengo que juntarme con el que sabe, no con el burro. Yo tengo que juntarme con él porque él sabe estrategia, él sabe leyes, él sabe los secretos del reino. Nomás, ahí les va una perlita. Y se lo dijo a Nicodemo: oye, si las cosas que les he dicho no las entienden ni las creen, ¿cómo creen que les voy a contar las cosas que están ahí arriba? O sea, hay muchos secretos. Por eso él dijo: oigan, me tengo que ir, les conviene, porque vendrá el Ruach y él les recordará las cosas que yo dije y les enseñará todas las cosas. Todo lo que necesitamos saber, por órdenes de Yeshua, el Ruach lo revela. Necesitamos a Yeshua, familia. Él sabe pelear, sabe estrategia, conoce al enemigo y sabe cómo vencerlo. Por eso urge esa relación con nuestro amado Maestro, Redentor, Yeshua HaMashiach. Yo creo que en tu mente, confío, que en estos momentos tú estás cuestionándote si verdaderamente tienes una relación con Él. Y yo creo que ya hiciste un diagnóstico rápido. Yo creo que ya hiciste una evaluación rápida. Si te quedaste corto, ocúpate de eso y cierra esa brecha. Cierra esa brecha. Si aún no has tenido ese liderazgo en medio de tu oración, si sigues haciendo las mismas cosas, tienes que ocuparte. Si estás estancado, atorado, atrasado y lejos aún de la plenitud en tu vida, realmente no tienes a Yeshua. Necesitamos a Yeshua y necesitamos hoy, en esta noche, sé tú el ofrecido. Así como dijo aquel: maestro, yo te seguiré. Bueno, el Hijo del Hombre no tiene dónde posar su cabeza por las noches. Así te va a decir Él, pero te va a salvar. Es tiempo de que vivas la plenitud de su persona,
Ya estoy centrando. No estoy diciendo que vivas el evangelio. Choro. Eso es choro. Es tiempo de que vivas la plenitud de su persona y el efecto verdadero de su poder en ti. ¿Estás enfermo? Tienes que sanar. Porque si no sanas, el testimonio de sanidad que él trae está complejo. Lo estamos haciendo quedar mal. Estamos mandando la señal de que el Señor tiene un propósito y es un misterio porque no sano. No, Señor, Él vino a sanar a los enfermos. Él vino a levantar a los enfermos. Y la Escritura dice que el enfermo sanó porque Él llevó la enfermedad de todos nosotros en sus llagas. Por sus llagas fuimos sanados. Tiempo pasado. Por sus llagas fuimos sanados. Porque Él cargó con nuestras enfermedades y con nuestros dolores. ¿Por qué los traes? Porque Él no está en ti. ¿Qué hay que hacer? Esta noche, vamos todos esta noche, y vamos a tirarnos al piso y decirle: oh maestro, yo creí que tenía una relación contigo. Yo creía que estaba en unidad contigo porque me había bautizado, y ahí métele. Yo creí que era tu verdadero discípulo. Pero ¿sabes qué, maestro? Sigo pecando. ¿Sabes qué, rabí? Sigo mal. Sigo atorado. Estoy estancado. Sigo siendo el mismo. Me he mentido a mí mismo y he aparentado otras cosas. Sigo en desventaja. Sigo sin conquista. Sigo sin victoria. Sigo mal. Sigo en atraso. Pero hoy he entendido que tengo que venir a ti. Y vendré a ti todos los días porque quiero una relación contigo. Vengo a ti todos los días a ratificar el pacto. A ratificar todos los días contigo tu alianza. Siéntate con Él. Siéntate y dile: perdóname, maestro. Perdóname, redentor. Perdóname, cordero de Elohim. Perdóname, Yeshua. Porque no he entendido lo que es una relación contigo. Porque aún no he sabido cómo conectar contigo. Por favor, atiende mi sinceridad. Atiende mi honestidad. Y por favor, interviene en mi vida. Entra a mi vida y transfórmala, y atestiguaré a los cuatro vientos y a las naciones que tú eres, que tú existes y que eres verdadero. Pero transforma mi interior, sana mi corazón, sana mi carne, sana mi mente, sana mi pasado. Por favor, porque sin ti nada puedo hacer. Dale un aplauso.